Vamos. Buenas tardes a todos. Tenemos el honor de tenerlos en esta última charla del ciclo Encuentros con la Historia Regional en Fundacruz. Este ciclo que hemos podido armar gracias a la inestimable colaboración de Milagros Pierini y de Pablo Bicher, que nos ayudaron a armarlo y a contactar a las personas que nos dieron la charla. Todos ellos, salvo una excepción, docentes de la UNPA-UARJ, que hablaron de temas en los cuales han dedicado una parte de su vida a estudiar, o sea que hemos tenido realmente charlas muy interesantes, muy bien fundadas y montadas sobre evidencias, porque si recuerdan los que estuvieron en las charlas anteriores, este ciclo de charlas nace como una manera de derribar algunos mitos que están circulando en las redes sobre la historia y sobre esto, que algunos de ellos con muy poco asidero documental o en la realidad. Entonces, bueno, tuvimos la posibilidad desde Fundacruz de armar este ciclo de charlas que hasta ahora han sido muy exitosas y con conferencistas de los cuales estamos orgullosos que hayan aceptado nuestra invitación. Hoy lo tenemos a Juan Vilaboa. Juan Vilaboa es profesor de historia, egresado del IUSC, ha realizado 2 maestrías, es investigador categoría 3. Para los que no están acostumbrados, esto quiere decir que Juan puede dirigir proyectos de investigación, ha dirigido tesis de maestría y tiene una constante y permanente tarea de investigación en temas de la historia política de Santa Cruz. Entre ellos ha dirigido la tesis de maestría de Yamile Cárcamo, que está presente, que se refiere a los comienzos de la vida política municipal. O sea que Juan tiene, siendo poco académico, suficientes espaldas como para darnos una charla muy interesante sobre la historia del peronismo en Santa Cruz, que como decíamos en nuestra charla anterior, está muy ligada a la historia del peronismo a Santa Cruz porque nunca gobernó otro partido cuando hubo elecciones libres en esta provincia. Entonces, realmente entender la historia del peronismo de Santa Cruz nos va a ayudar a entender la historia de Santa Cruz. Bueno, Juan, adelante, te escuchamos y va a ser un placer escucharte. Yo voy a ir autorizando desde atrás a agregar a las personas que se suman y después voy a moderar las preguntas que aparezcan por el chat. Prende el micrófono, Juan. ¿Está? Ahí está. Ahí se te escucha perfectamente. Bueno, vamos a hacer una charla que procura ser amena sobre el tema del peronismo. Si uno repasa un poquito la bibliografía que existía en Santa Cruz, ve que había bastantes escritos de historiadores, de exploradores, de gobernadores, y básicamente tomando el ejemplo del libro de Lenzi, que edita como un silencio en los tiempos políticos. En todo caso, bueno, quizás atribuible a la participación de ellos, pero para más, sin entrar en ese detalle, lo que importa es saber que de la política hasta por lo menos los años 80, 90, tenía una visión fragmentada. En todo caso, a nivel nacional, donde había relatos únicos, unificados. La que se produjo en el país de la apertura democrática, el regreso de los que habían estado en el extranjero, el intercambio que se aceleró en los años 90,
fue produciendo un cambio sobre cómo indagar en historia. De las viejas preguntas, de las viejas o de las preguntas predominantes en los 60, 70 sobre la estructura macro social, económica, se pasó a un poquito más profundo sobre el quién y el por qué, sin un regreso al actor, como un regreso a los contextos, tú ves luego de eso volver a lo macro, pero respetando las singularidades. Es en ese marco que comenzamos nosotros a trabajar, también ya sobre el peronismo, junto de tesis. Es la autorrepresentación que el peronismo, mediante una de publicidad de sus orígenes, que era básicamente Perdón, la Juan. relación líder. Sí. Juan, A ver, se te está escuchando bajo y con sí, un poco se hace pastoso. Yo te diría, a pesar de que si podés apagar tu cámara, yo creo que podemos mejorar el sonido y si podés subir un poquito el volumen de tu micrófono, si esto es posible, sería muy bueno. Claro. Ahí, bueno. ahí. Yo ahí te escucho. ¿Ahí mejora? Ahí mejora, sí. Bueno, bueno, entonces continúo. Disculpa, O sea, la pregunta que, las preguntas, sí, no, mejor para la audiencia. Las preguntas que orientan la búsqueda, como dicen, en todo caso pasan a ser desde lo estructural a más a lo singular. Y teníamos historias previas del peronismo, algunas, por ejemplo, la más que significaba motivo de polémica, donde Félix Luna en el 45 dice que no tenía sentido estudiar al partido político peronista porque era una relación entre el líder. Pero en el desarrollo del texto él deja algunas cuestiones que tienen que ver sobre el papel de la política adentro del peronismo. Luego los trabajos de Gino Germani, que habían apuntado al papel de las migraciones internas, es decir, de que los cambios que se han dado desde la década del 30 habían hecho aparecer a un nuevo actor. Y de Juan Carlos Torres, que enlazaban a la vieja guardia sindical con los antecedentes del primer peronismo, el change, resistencia e integración. Luego esto se fue hasta que en este indagar profundo sobre los actores, hasta el Torcuato de donde hace una prosopografía detallada, sindicato por sindicato, comisión por comisión, pertenencia política de cada gremialista, vínculo con el peronismo. O sea, esto da una idea de cómo se avanzó y cómo, además de lo regional, no era propio solo de... Es más, hasta la propia provincia de Buenos Aires tenía pocos datos sobre la comunidad. Todo este debate se ha retroalimentado por los contactos interuniversitarios, que en cierta medida también se vieron enriquecidos porque en los años 90 hasta el 2000 la convertibilidad de ser alumnos de profesores europeos y ellos tenían entre sus temas de estudio una indagaciones sobre lo que había sido el fascismo, lo que había sido la presencia nazi en Francia, y en todo caso ya estaban en un nivel de detalle que ponía, que hacía o daba instrumentos para pensar la historia, ya no con brindar una certeza absoluta del cuadro, sino
una mayor profundidad, nivel de detalle para llevar a la generalización. Bueno, quizás si volvemos a la cuestión patagónica en los años 40, lo primero que hay que tener en cuenta es que las actuales categorías de provincia, porque en los años 40 se crea la gobernación de Comodoro, que del deseado norte, y la une a Comodoro, y también con lo cual Chubut y Santa Cruz están alteradas en su configuración geográfica. En todo caso, también ahí quizás se explica una idea que anda flotando de una tercera provincia o divisiones, antagonismo en las dos provincias, entre norte y sur. En todo caso, y también, así que si tenemos en la gobernación militar de Comodoro un peronismo más autoritario, más militar, en el mejor estilo, de Mosconi, bueno, ya hay... Juan, apaga la cámara, por favor, porque se te vuelve a escuchar mal. Así que el nivel de comparabilidad de Santa Cruz es... sí. El nivel de comparabilidad hace más... ¿sigue escuchando mal? El nivel de comparabilidad lleva mejor. Sí, la tengo apagada. El nivel de comparabilidad lleva a mejor a pensar en Santa Cruz y Neuquén que en Santa Cruz y Chubut, o Santa Cruz y Tierra del Fuego. Precisamente en Neuquén se produce un fenómeno donde la liga comercial organizada por los APAC, de haber sido hegemónica en centros municipales, adhiere al peronismo. Y en todo caso, cosa que acá no pasó, pero en todo caso se asimila más entre el nivel entre la política preexistente y la política que emerge con el peronismo. Aquí el nexo, quizás, a título de pregunta, puede ser visto por alguien que adhirió al peronismo, que es Lenzi. Lenzi jugó el papel de intelectual en los años 30 en el nivel municipal, y él había planteado una cuestión que tenía que ver con la incertidumbre que había en la provincia sobre la riqueza que se generaba. Es decir, cuánto ganado, cuánta lana, cuántos cueros, cuánta carne se exportaba. Había una carencia de cifras, y esa carencia de cifras no planteaba una posibilidad de discutir el nivel de coparticipación que merecía el territorio, que seguramente era mucho más alto del que se daba. Lenzi, después vamos a ver, es un actor que juega en cierta medida. O sea, tenemos por un lado el cambio de la configuración de la Patagonia. También hay varias puntas como para repensar el mundo de los actores políticos. Uno de ellos es el primero que yo trabajé es el conflicto de los trabajadores carniceros que vienen a Río Gallegos, como venían todas las temporadas desde hace tiempo, de hace muchos años atrás. En el 45 intentan hacer una huelga, en el 45, y esta es reprimida. Es decir, acá ya se trasladan las internas de los gremialistas de la carne de la provincia de Buenos Aires a esta zona. El otro punto es una incipiente organización gremial que va desde los 30 hasta los 40,
que se da básicamente en los puertos, no lograba extenderse al conjunto de obreros rurales. Y otro punto de agremiación que hay, que creo que puede ser otra punta, es el nivel de los empleados del Estado. Hacia los años 30 hay una agremiación de empleados del Estado a la incipiente ATE. En todo caso, también había un conjunto de, de, de debates sobre el futuro de Santa Cruz, que ya se habían agudizado en el fin de la Primera Guerra, durante la Primera Guerra, con la reimplantación de aduanas. Ahí en los debates entre los protagonistas, incluso desde Borrero, hay un planteo de una potencial y muy demandada industrialización del sur argentino para adecuarse al mundo. Él lo plantea como una estrategia que había que salir de la dependencia de la ganadería ovina. La otra cuestión que se dio es un desarrollo de la política en los niveles municipales. Los años 30 hasta el 45, Gregores gobernó en cierta medida como un gran jefe, gobernador con poderes plenos, que dejaba funcionar los consejos municipales como expresión de la sociedad. Las identidades políticas precedentes, si bien ya desde los años 20 estaba el radicalismo presente, incluso con variantes más irigoyenistas, más alvearistas, habían sido reforzadas en los años 30 por los radicales que estuvieron presos en Puerto San Julián como lugar de confinamiento. Nos da una idea al menos del lugar que tenía el sur siempre, o si no era Ushuaia, era para poner... Y en todo caso ese confinamiento alimentó relaciones como las que se pueden notar en la prensa que va del 30 al 50 en San Julián, entre José Antonio Aidar y Honorio Pueyrredón. De modo que llegamos en este lapso de los 30, en el cual ya había incipientemente aumentado la presencia del Estado, la mejora de la jerarquía edilicia, o estaba en vías de, y además la sociedad había sido conmovida por los cambios, entre ellos quizá de diversa naturaleza. Muy fuerte debió gravitar la Guerra Civil Española. Horacio Lafuente bien sostiene que el Partido Socialista, que participaba minoritariamente en el Consejo Municipal, en cierta medida estuvo muy atravesado por el conflicto de la Guerra Civil Española. De modo que había una serie de temas vacantes. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el papel del Estado, el futuro de Santa Cruz, la renta, la tenencia de la tierra, y los debates nacionales. Cuando se produce la renuncia de Gregores, ahí ya se nota un cambio en el Estado, en el cual se acelera el proceso de agremiación, de unificación. Esto va a dar lugar el 17 de octubre, digamos, como mito fundante, pasa intrascendente, al menos en la prensa que nosotros consultamos, no es un hecho que se expande. Aquí el proceso de gestación fue más lento, fue más complejo, más subyacente. Pero hay un acto que emerge en agosto del 46, donde hay una asamblea comunitaria o de diferentes sectores de la sociedad en el Teatro Colón, en la cual se debaten desde temas de por qué las grandes compañías no dejaban agremiar a
a los empleados de esas casas de comercio, el problema de la tenencia de la tierra, el problema del discurso sindical necesario. Y bueno, ahí hay como un acto masivo o una decisión, quizás de los que podían entrar en el Teatro Colón, seamos realistas, que no serían, con pocas familias se llenaba, y se declara una huelga general hasta tanto no se designe un gobernador. Bueno, ahí imaginemos que el peronismo que estaba creciendo caóticamente, para nada iba a aceptar que de este movimiento convulso surgiera un caudillejo local. En ese mundo de juegos uno puede detectar varias cuestiones. Viejos radicales que apuestan en la elección del 46 a una alianza de Perón con Honorio Pueyrredón. Esto lo expresa Aidar en su diario La Verdad de Puerto San Julián. Otros, quizás en el mismo sentido, apuestan a Lenzi como el notable sucesor de la figura de Gregores. Y bueno, lo cierto es que Perón lauda, y no le da la razón a ninguno, elige al gobernador Lascalea, que era un militar que había estado por la zona y pertenecía al GOU, trabajaba en la presidencia de la Nación, y en cierta medida este es el que viene a laudar, a mediar entre todos los sectores. Y bueno, esta tarea la cumple eficientemente. En cierta medida dio lugar a los trabajadores en las comisiones de control de precios y lo que el agio, después los quita del medio, y abre lazos con la comunidad chilena, con la comunidad británica, abre diálogos, en cierta medida, y vuelve de alguna manera a dejar a que se transformen los municipios en la cantera de formación de dirigentes políticos. Es decir, el peronismo logró primero una adhesión emocional y luego, en un proceso que por lo menos lleva 4 años, esta adhesión emocional fue ganando aprendizaje de gestión, el caso de Carnota, el caso de Parolín, que fueron intendentes primero y luego ocuparon cargos de mayor jerarquía, es un ejemplo. También los concejales, que luego fueron intendentes, como el caso de Miranda, Verón, dan otro ejemplo. Podemos decir que esta primera etapa es un proceso del peronismo, un proceso fecundo de debate, y a su vez donde la política, cuando uno recoge los testimonios, por ejemplo, de Orlando Parolín, cuando conversamos, él nos explicaba, claro, al principio la política tenía poco sentido, porque no había expectativas de votar por nada. En el primer momento del territorio, imaginemos que seguía vigente la supresión, la idea de que los territorianos no votaban a presidente, estaba todavía, no había elecciones a delegados, no estaba la figura del delegado territoriano. Entonces la política más bien era una adhesión, como lo había sido al irigoyenismo. De allí que cuando en los años 50 se legisla ampliando el voto a la mujer, ampliando el voto a los delegados territorianos, esto y a todos los ciudadanos de los territorios, esto gana en fuerza, la política gana en dinamismo. Y en todo caso también pensémoslo para el peronismo y para los adversarios del peronismo.
que se ven obligados a organizarse a la luz de los nuevos acontecimientos, de la nueva etapa que vivía el país. Yo quisiera detenerme un punto en esta idea del delegado territoriano. Es la idea de la presencia de un delegado de los territorios en el Congreso Nacional con voz pero sin voto. Ya en la época de Alvear había estado presente esta posibilidad de jerarquizar la política de los territorios. Incluso hay un discurso de Manuel Carles, cuando el jefe de la Liga Patriótica, cuando vino posteriormente a las huelgas, donde toma la bandera de la representación territorial en el Congreso Nacional. Luego vinieron los socialistas que también tomaron esta idea, pero cristalizaron en un congreso que organizó Gallegos, la Municipalidad de Gallegos, en el cual se debatía provincia sí, provincia no, y Santa Cruz estuvo como en una idea ambigua, como decíamos, más bien antes de la provincia, mejor el mejor presupuesto. En todo caso, a partir de los años 50 ya tenemos el ejercicio pleno de la política. Va a ser Carnota gobernador, Parolín primero intendente, luego candidato a delegado territorial. Se expande la política por parte del peronismo en cuanto que se fueron instalando todas las estructuras partidarias de lo que hacía la rama femenina, gremial, política, y se comienza a dar la serie de debates, una serie de debates interesantes, muchos de ellos aún con vigencia. Por ejemplo, el tema de la explotación del carbón. Ahí entramos en un terreno donde las polémicas estaban desde la calidad del carbón comparado con el carbón británico, que implicó todas unas reformas en las instalaciones de los frigoríficos, en la caldera, la comparación en todo caso y que tiene que ver en términos de economía hasta dónde se podía avanzar con el proceso de sustitución de importaciones. En todo caso, a ver, era viable hacer esto, era necesario, o era la hipótesis de la Tercera Guerra era tan fuerte. Bueno, argumentos que podemos pensar desde la mala calidad del carbón hasta la Tercera Guerra Mundial, en una gradación de escala, pero que hacen al debate. La otra cuestión de Río Turbio es importante de pensar porque también esto lo hablamos con Aixa, con Roque Tomás Escarpa. Hubo un momento inicial donde se pensó en sacar al carbón de Río Turbio por Natales. Y esto se parecía interesante. Luego primó una idea de más seguridad, se pensó en sacar el carbón por Santa Cruz y finalmente con lo que se pudo se llegó a Gallegos. Es decir, ahí tenemos un cambio. Además, Río Turbio tiene para enriquecer la cuestión una variada migración, mano de obra chilena, migrantes europeos que llegan después de la Segunda Guerra Mundial, de varias procedencias europeas, en lo que fue la última oleada de migración dirigida. Y finalmente también la migración interna que se va a acentuar en los años 60. Pero acá, ahí también, si vamos sumando los elementos, si ya tenemos un Santa Cruz recortado en el norte, el enclave petrolero, estas dos regiones presentan como la categoría de subregiones, porque en ellas primaba mucho la categoría de seguridad nacional, de sospecha a una probable presencia saboteadora comunista,
que quizá estaba muy indefinida, pero que valían casi más los instrumentos de del Ministerio de Defensa, las directivas del Ministerio de Defensa, y las que tomaba la gerencia de la empresa, que las decisiones de los gobernadores. Entonces tenemos un universo recortado. En todo caso, también el imaginario de los dirigentes políticos tenía más afinidad con la relación Gallegos, Turbio, Piedrabuena, San Julián, y ya más al norte era un problema. Era un problema. La cuestión la cuestión política va ganando cuerpo en cuanto al peronismo a través de sus instituciones, por ejemplo, la Secretaría de Trabajo, se fue preocupando de laudar en los conflictos laborales, pero también en cierta medida sirvió de una especie de escuela de adoctrinamiento donde se trabajaba en formar cuadros. También había una puja interna para lograr mayores niveles de representación de las ramas. Ya esto se evidencia que las elecciones, ya para las elecciones de 1954, en que se elige el segundo delegado territorial, la cuestión estuvo dirimida más por lazos extraterritoriales que por operaciones políticas extraterritoriales, que por una cuestión del peso de la dirigencia o gravitación. No se habían logrado consolidar liderazgos. De todas maneras, ya para en la segunda elección que afronta el peronismo encuentra primero una oposición bastante más organizada, que logra algunos triunfos en algunas mesas en San Julián, también la presencia de Balbín por estas tierras, y también un peronismo que tiene sus internas. Ahí hay, de acuerdo a lo conversado con protagonistas, como puede ser Parolín, él nos decía que había una disputa en la sucesión de Carnota entre Félix Enríquez, Borrero y algunos que lo sostenían a él para la sucesión. Finalmente la cuestión se lauda desde arriba otra vez y se impone la figura de Tomás Fernández, que tenía sus lazos con el peronismo, con la central del peronismo. Pero en todo caso también, así como esta tercera gobernación peronista ya va a ser precisamente un escenario mucho más complejo, porque entramos en los años de crisis de Perón, los años finales, previos al golpe. Y en todo caso estos levantamientos enardecían, movilizaban, fanatizaban. Pero aquí tenemos, por un lado uno puede mirar esta cosa como por el lado de la ebullición que producía, pero hay otros temas que pasan más inadvertidos que dan cuenta de una cierta capacidad negociadora que tenía el peronismo. Por ejemplo, la presencia de José Bergelbre en esos tiempos, en la década del 50, logra unificar a la sociedad rural, a la Cámara de Comercio, todas como parte perteneciente a la CGE. Y entre los temas en los que se debate, tanto en el sur chileno como en el argentino, está la idea de hacer un corredor comercial de libre comercio, idea de la que parece haber participado la Cámara de Comercio de Río Gallegos al menos,
y que tuvo mucho énfasis en Punta Arenas, la idea de un libre comercio. Esto estuvo en los tratados, está en la correspondencia de Perón e Ibáñez del Campo, que no logró consolidarse, pero en todo caso plantea un peronismo que tenía capacidad de convocatoria a sectores trabajadores, a sectores de empleados del Estado, y podía mantener un diálogo con los intereses comerciales, en cierta medida una maduración de la política. Así, la política iba ganando en capacidad de gestión, iba, si no los tenían interlocutores propios, los generaba a través de terceros que llegaban a tal fin y mediaban en esta vida. En cierta medida esto explica también el papel de Lenzi, que estuvo adherido como publicista del peronismo en toda la Patagonia. O sea, que adecuó todos sus escritos de los años 30 a una publicidad sobre el peronismo. Bueno, las crisis fueron gravitantes en el aceleramiento de los procesos, del aceleramiento del proceso de globalización. Esto es indudable. Acá ya no, me parece que no hay testimonios de que el peronismo demandara ser provincia. Llegó la orden o llegó la noticia de que Perón, luego de los alzamientos, había decidido largar el proceso de provincialización. Incluso contra una ley del 54 en la cual preveía una cierta provincialización, pero en la cual se establecía casi que el gobernador era un delegado de la Cámara de Diputados, que lo podía destituir fácilmente. A ver, yo no creo, eso da para pensar a veces en qué pasa por la cabeza de los políticos. No creo que el problema esté en la oposición. El problema es que Perón advertía que las tensiones en el interior de los territorios alejados quizás podían derivar en internas feroces, o lo que era peor, en la emergencia de caudillejos. Estos dos extremos en el discurso de Perón no entraban, ni que le emergieran pequeños peroncitos por territorio, ni que tampoco se le fueran de las manos. Entonces tenía una idea de establecer un control y una obligatoriedad a la negociación y dentro de las reglas que él imponía. Pero ya hacia 1955 se descompone su relación con la Iglesia, se descompone su relación con los militares, y en medio de esto se produce el envío a la Cámara de Diputados de la ley 14.408, que hace del antiguo territorio una provincia, le restablece los límites naturales y le anexa Tierra del Fuego. A ver, hay una explicación. Nosotros conversamos con el señor Tadich, que era un residente en la isla, y nos decía datos un poco graciosos, pero que uno explica a veces. Ellos en la isla se habían enterado, por una cuestión muy doméstica, que la Armada estaba en una conspiración en 1955. Viajan a Buenos Aires, se reúnen con autoridades partidarias, no le da mucha bolilla, logran reunirse con Taisser, le explican que hay una conspiración en cierne. Pero Taisser dice que va a hacer llegar la idea de la inquietud a Perón. Pero era un ambiente convulso porque ya estaban en medio de un conflicto con la Iglesia. Y la provincialización llegó, ahora ahí es singular, porque en todo caso el gobierno de Tomás Fernández debió haber tomado posesión de la isla de Tierra del Fuego. Y hay es cierto, hay poca documentación de que esta dependencia burocrática se haya efectivizado en los hechos. Más bien que hubo un retiro de la Marina
y un proceso de donde no se eligió una autoridad que podía ser delegado del gobernador en la isla o algo así, más bien que una inercia burocrática se mantuvo en la isla. En todo caso, el peronismo ya para estos tiempos en cierta medida tuvo en esos últimos años, como decimos, una doble capacidad de tener crisis internas, de fracturas internas, básicamente centradas en la figura del gobernador Tomás Fernández, que generó polémica y quites de adhesiones, y otra capacidad de gestión que se nota básicamente en el accionar de Sureda como ministro de Tomás Fernández, asesor, que muestra una capacidad de gestión. De hecho, bueno, en todo caso, este proceso acelerado, quizás, no sé si voy muy rápido o va siendo accesible, muestra, en todo caso, un proceso de aprendizaje de la política para peronistas y no peronistas, una transición entre una vida pueblerina y un concepto de una identidad más ampliada, una integración a la vida política nacional, que en todo caso daba capacidad de viabilizar el capital político acumulado durante años, desde los años 20 a los años 30, y a su vez la gestación de una incipiente dirigencia local, que siempre tenía que negociar sea en la política, porque en la política existía una negociación interna que tenía que ver con la mediación de los interventores que tenían que a su vez pelear, que bajaban directivas que tenían que enfrentarse a los sectores sindicales, políticos. También en otros aspectos, en el intento del peronismo de apropiarse de espacios, el primer intento de apropiarse de la justicia letrada, con el afán de encontrar en el juez un interlocutor político. El otro aspecto que ya donde más resistencias tuvo fue en la idea de copar escuelas o imponer la liturgia peronista en las escuelas. Pero en todo caso, en todas esas operaciones con sus dimes y diretes a los que estamos bastante acostumbrados, el peronismo fue ganando una experiencia. Incluso esta experiencia, a ver, con todo lo que la antinomia peronismo-antiperonismo significa, y la caída de Perón significó, algún saldo de ideas comunes deja. A ver, cuando cae el peronismo, lo primero que se hace en la comisión investigadora es querer derogar la provincialización. O sea, decir que, bueno, la provincialización había sido parte, en todo caso, de la tiranía y había que volver atrás con eso. ¿Y quién asumía la voz de un peronismo proscripto? Bueno, fue precisamente el Bartolomé Pérez, el padre de Alcides Pérez Gallar, abuelo de Javier, recientemente fallecido, que asume la defensa de la cuestión provincial y dice que un decreto ley no puede derogar una ley sancionada por ambas cámaras del Congreso y que sería todo un retroceso. Se arma un debate ahí sobre quién iba a caer el peso del financiamiento del Estado. Todavía ahí no sé, y todavía ahí subyacía la idea de que en todo caso esto podía ser mayores gravámenes para el sector ganadero. No se tenía conciencia del potencial petrolero de la provincia. Y en todo caso, a esto había aparecido incipientemente cuando Perón
en la postrimería, también junto con la provincialización, había planteado el contrato de la California, que básicamente apuntaba a la explotación de la cuenca austral. En la prensa comunista se llamaba Santa Cruz Provincia Standard Oil, como símbolo de entrega. En todo caso, en ese discurso participaba Frondizi, Silencio Stan y John William Cook, pero estaba urgido. Perón decía que el desarrollo industrial había llevado a una demanda de energía que, si bien existían los proyectos hidroeléctricos, iban a demorar mucho tiempo y él necesitaba imperiosamente fuentes energéticas. En todo caso, también coincide con una etapa de Perón donde ya piensa más no en un país tan autárquico o autosuficiente, sino más abierto a los capitales. Pero bueno, yo lo que quiero volver es que el peronismo en cierta medida fue desarrollando esta capacidad, por un lado, disciplinadora, un rasgo que podemos llamar autoritario, pero a su vez también tenía estos aspectos de negociar cuestiones más estratégicas y de plantear en el centro de la escena el debate de una reforma de las estructuras, de una reforma de las estructuras económicas. Más aún, de los estudios que por ese entonces realiza el Ministerio de Agricultura a través del ingeniero Suriano, y que se publican al año 56, surge que el problema de la desertificación de los campos de Santa Cruz no obedecía a una causa de cambio climático, o sea, no era, sino que había un problema de sobrepastoreo. Este estudio es importante porque en todo caso es el estudio base que lleva luego a la creación del INDAP. Es uno de los estudios que hacen a la cuestión del árido y del semiárido. También los planes quinquenales generaron la utopía o pusieron, aunque sea en letra escrita, en letra de molde, la idea del desarrollo hidroeléctrico de Santa Cruz. En todo caso, el peronismo puede ser caracterizado como un proceso, como un momento de cambio en la vida territorial, que gradualmente fue asumiendo un debate más complejo que el aislamiento territorial. Y la política fue transformándose en un aspecto, fue mostrando sus diferentes facetas. Es decir, no pasar de la adhesión sentimental, evocativa, a tener que ejercer funciones de gobierno, es toda una puesta a prueba para los elencos de gobierno. La otra cuestión está relacionada con esta capacidad que yo decía negociadora, incluso que trasciende, porque si se repasan los diarios de sesiones de la Convención del 57, tanto la UCRI como la Democracia Cristiana, como las diferentes fuerzas hacen referencia a la ausencia del peronismo. Y en todo caso también hay ciertos lazos ahí para explicar. Cuando uno recorre los abogados que tenían mayor vinculación con las incipientes CGT, el caso de Mario Cástulo Paradelo es evocado en varios sindicalistas como un abogado que asesoraba o que prestaba ayuda, mantenía diálogo con los incipientes sindicalistas. De modo que, en cierta medida, de esta apertura, de este sector más abierto del radicalismo, se explica la candidatura de Paradelo en la interna radical y su triunfo electoral. También, en todo caso, el peronismo dio muestras de saber conciliar
antiguos proyectos con nuevas demandas. Y también lograr ser una identidad política que pasó de la oposición, logró tener más diálogo con cierta oposición o con todas las oposiciones en un proceso complejo que también después tuvieron que afrontar las administraciones radicales. Cierta capacidad negociadora que hubo entre las dirigencias. También es interesante pensar otro aspecto de las lealtades y afinidades. Quizás se dice que sabemos poco del peronismo en la resistencia. Existen algunos documentos de la precariedad con la cual se trabajaba en la resistencia. La resistencia era precisamente un peronismo, un partido autofinanciado con aportes escritos en una libreta, de pocos partidos, mucho miedo, cesantías, demás cuestiones. Pero sucede este famoso episodio de la fuga de Jorge Antonio, Kelly, Gomis y los 5 dirigentes peronistas que se escapan. Y en todo caso esto es una operación, la mejor operación que podíamos decir más exitosa de la resistencia peronista, que en el norte puede poner un poco de bombas y hacer un poco de ruido, pero no tuvo mayores éxitos. Esta fue la más exitosa, hecha en gallego, con una combinación de parientes de Jorge Antonio que vienen, personajes periféricos que tenían cierta vinculación con los presos y la inestimable colaboración del guardia cárcel que le abrió la puerta y los dejó ir y se fue con ellos, y del cual poco sabemos a dónde fue a parar. Pero bueno, en todo caso, ahí en ese acto tenemos una síntesis de los diferentes niveles de adhesión que lograba el peronismo, aún en su momento más crítico. Con todo esto, yo creo que debemos ver el peronismo de la primera etapa o el primer peronismo del 46 al 55 como un proceso de nacionalización de la política. Primera cuestión, la política deja de ser un folclore municipal, para tener fuerza a las identidades políticas. La política adquiere complejidad. No es lo mismo la dimensión estatal municipal que la provincial, y dentro del Estado Nacional no todo es lo mismo. Hay parcelas más impenetrables. O sea, por ser YPF e ICF eran opacas a la administración del gobierno. Con lo cual, también hay, en cierta medida, que había que diseñar un futuro a la luz de procesos de posguerra, y que a su vez vinculara aspiraciones locales. En todo caso, ahí tenemos un primer atisbo que decíamos a través de Helbar, las relaciones Perón, Ibáñez del Campo, de hacer lo que podríamos llamar las incipientes ideas que están dando vueltas hasta nuestros días con la idea del Mercosur. La otra cuestión está en el proceso de industrialización. O sea, es otro tema que queda vacante, pero que Santa Cruz necesitaba un proceso de transformación. Bueno, la dirigencia peronista, para ser sincero, no hay una sola tipo, no hay una categoría social que adhiere. Si uno mira, tenemos desde personas que tenían trayectorias políticas previas, en cierta medida a veces radicales, filosocialistas, personas que tenían antecedentes en el nacionalismo. Generalmente ahí uno puede ver diferentes liderazgos. Por ejemplo, en la zona centro
se destaca la figura de Pánfilo Bravo, Paufilio Bravo, que es un personaje que llegó de peón de esquila a tijera y luego se transformó en gerente de una comparsa de esquila y que actúa como líder de la zona centro. Ninguno de los tres gobernadores peronistas logra consolidar su liderazgo. Su liderazgo parece estar más en un entramado de relaciones que lo sostienen. O sea, Carnota, ni La Scalea, que se retira, ni Carnota, ni Tomás Fernández en sí mismos se transforman en líderes del peronismo. Parece que estuviera más por el lado de Félix Ríquez, Sureda y ciertos sectores de la política, por ahí estuviera más el liderazgo, que conformaban un mundo heterogéneo, con adhesiones sociales variadas, donde el peronismo trataba de negociar con todos, desde la comunidad chilena, la comunidad británica, los clubes, el deporte, digamos, hay una capacidad, o los comerciantes, con las viejas expectativas y las nuevas expectativas. Incluso hay estrategias como la libertad de importación en rubros que tuvieran que ver con el aceleramiento del proceso de industrialización. Al sur de Paralelo 42 había un cupo establecido. En cierta medida era administrar una zona, un puerto libre. Es decir, el peronismo, esta etapa fue una etapa, podemos decir, de aprendizaje, nacionalización de la política y una transición, que en todo caso, como todos los casos, fue dejando un aprendizaje de las buenas y de las malas que tuvo la política, es decir, de las adhesiones y los costos de una adhesión, de la oposición y luego la capacidad de negociación. Yo creo que, pero que en cierta medida dejó el Estado de ser el patrimonio de un gobernador o de un secretario para hacer una cuestión más colegiada, más debatida, más del espacio público y con mayores matices políticos. En todo caso, y en todo caso con un debate fuerte. O sea, la sociedad, sea por temas que hoy nos parecen poco importantes, como puede ser, ¿sirve el carbón de Turbio para sustituir al carbón inglés? ¿O nos merecemos la jerarquía de provincia? ¿O bien podemos establecer un corredor comercial con el sur de Chile? Tuvo temas de debate en los cuales generó consenso. Tuvo otros más domésticos de enfrentamientos ridículos, como las persecuciones a comerciantes y demás. Bueno, pero en todo caso, para valorar esta etapa, es una etapa conflictiva donde hubo mucho conflicto por esta lealtad extrema que el peronismo demandaba, pero por lo bajo se estaba tejiendo un debate que todavía está inconcluso en las partes más sustanciales, en torno de cuál es el futuro de Santa Cruz a la luz de los cambios que se producen en el mundo y cuál es el papel de la política. Entonces, a ver, me parece que es una instancia previa a la instancia constituyente, pero también fue una escuela de aprendizaje, no en vano, digamos, a ver, tomemos dos figuras, Alcides Pérez Gallar y Horacio Agulla, procuraron una negociación con el peronismo, lo mismo la UCRP, procuraron negociaciones y diálogos con el peronismo. Me olvidé decir que Horacio Agulla y Alcides Pérez Gallar intervienen en la causa de la fuga de los presos, defendiendo a los guardiacárceles que fueron detenidos. Con lo cual, y además lo expresado luego en sus legislaciones, en la Constitución, trataban de lograr congraciarse desde sus fuerzas políticas con el peronismo. Quizá, vamos a ser sinceros, fue una etapa muy traumática para aquellos que estuvieron en alguno de los polos. Pero
al conjunto, a la vista de la historia, era un grado, un proceso de aprendizaje interesante para pensar una etapa previa al peronismo. Con muchas resistencias, en todo caso, que se fueron viendo reflejadas en la problemática constitución de la Asamblea Constituyente. Pero en todo caso también no era fácil. Esto nos plantea el tema de que crear el proceso de construcción de una sociedad política, de una sociedad civil que pase al terreno de lo político, que lo gestione, es una tarea compleja, que requiere actores especiales, adhesiones que salgan de lo meramente emocional, traduzcan en actos, identidades fuertes, vínculos con las dimensiones históricas que se viven, a lograr alianzas transversales. En todo caso, todo esto son elementos que se aceleran con la presencia del peronismo, elementos de debate, hasta dónde debe llegar el Estado, hasta dónde debe autolimitarse. Esto creo que atravesó mucho al pensamiento de los constituyentes de 1957, que pensaron en una cantidad de cuerpos colegiados como organismos de gobierno para que en el momento que llegara el peronismo al gobierno, bueno, este fenómeno de la concentración de poder no se reitere. Bueno, esto es hasta una breve síntesis, en todo caso, de las complejidades y singularidades que presenta el primer peronismo en Santa Cruz. Quedo abierto a sus preguntas, a un debate, a una charla. ¿Verdad? Bueno, Juan, muchísimas gracias. La verdad que a mí personalmente me resultó sumamente interesante porque había aspectos, muchas de las cosas que dijiste eran cosas que yo ignoraba supinamente. Así que te agradezco mucho, mucho por tu charla en lo personal y también en nombre de Fundacruz. Vamos a las preguntas en el chat. Hay una pregunta que tiene dos partes hechas por Milagro. Yo creo que la primera la respondiste ya en tu charla sobre cuando nos acercamos al final, porque dice de qué extracción ideológica y socioeconómica eran los dirigentes del primer peronismo de Santa Cruz, y sobre esto dijiste bastante durante la charla. Pero la segunda, que también es interesante y habla de otro aspecto que tenemos escondido y oculto, dice, teniendo en cuenta que la logia masónica Rivadavia había sido clausurada pocos años antes, ¿encontraron algunos de sus ex integrantes entre los funcionarios peronistas de Santa Cruz? Bueno, ahí la logia masónica es verdad. La masonería, bueno, a los que les interese el papel de la masonería, está el trabajo de Aix Sabona, que está trabajado con fuentes de primera mano, tuvimos lugar a acceso a la masonería en Buenos Aires, y es la masonería, creo que debemos mirarla como un actor político que en regiones alejadas, con identidades tan frágiles, jugó un papel importante, de hecho, un hecho importante. La creación del Instituto Libre de Enseñanza, que Milagros trabaja, es un acto muy importante. Y la masonería, en cierta medida, portadora del pensamiento liberal. Ahora, la masonería tiene sus rupturas con las huelgas, ahí hay una separación fuerte. Sobre los años 40, ahí está la polémica entre el cura Benítez, el que luego sería confesor de Eva, y Juan Iralión Lenzi. Ahí estamos en un punto. Lenzi es una figura, él se asume como masón y asume la defensa frente a un cura que se muestra escandalizado porque el cristianismo está en duda en este territorio y que no es que haya un pasado indígena tan fuerte. Y Lenzi asume el papel de defensa de la masonería. Pero Lenzi, en cierta medida, tuvo que ver con el peronismo. Y yo creo que si bien no hubo un pasaje masivo de toda la masonería municipal al peronismo, pudo haber segundas líneas, y creo que buena parte de las internas del peronismo
estuvieron atravesadas por esta cuestión de católicos y masones. En todo caso, a ver, para decirlo de alguna manera, Zeppelin representaba a un católico frente a otros polos más masones. Yo no sé hasta qué punto la cuestión era masón o no masón, o siguen siendo o no lo siguen siendo, o era una cuestión de familia, no sé, porque también esto hay que decirlo, hay familias que se vieron atravesadas por la interna partidaria, política en esos años, y bueno, pero en todo caso, eso es como para pensar, ¿no es cierto? Si bien acá hubo mucha resistencia y los elencos municipales fueron desplazados rápidamente, no, esto no quita de que hubiera ciertas relaciones, incluso ahí estoy más claro por el lado de la figura de Tomás Fernández. Claramente me parece que tenía vínculos familiares con la masonería, y todos sus vinculaciones. Ahora, ¿hasta cuándo? Es medio difícil saber esto, pero es importante el papel de la masonería en una región tan que sirvió incluso como una vez que fuimos con la ICSA a Punta Arenas, hablábamos con el doctor Soto en el templo masón, y él nos decía una cosa muy simple: los migrantes europeos llegaban y a veces no conocían el idioma, y la masonería les daba un lazo de pertenencia, era como tener un club de fútbol del cual todos eran hinchas, en todo caso. Y esto también luego se explica la rápida expansión de la masonería, en la cual, bueno, los parientes nuestros tuvieron algún lazo, alguna vinculación o propuesta de integrar. Juan, acá Mario Albornoz pregunta qué papel estratégico tenía para la nación Santa Cruz en el primer plan quinquenal. Si podés comentarnos algo sobre esto. Sí, yo creo que todavía no estaba, más bien es el segundo plan quinquenal en el que hay más énfasis en la cuestión patagónica, más decantado. En el primero todavía no estaba, el primero está muy atravesado por la cuestión de la posguerra. Y va bien, también hay que pensar, sí, hay otros aspectos. El primer discurso de Perón referido al Estatuto del Peón está dedicado a la Patagonia, a los trabajadores. Pero bueno, me parece que la cuestión se comienza a ver más clara en el segundo plan quinquenal. Me parece, a título así de una observación preliminar, de todas maneras, la cuestión del carbón ya es de por sí una decisión de retomar viejos proyectos. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta que quieran hacer? Milagros, adelante. Prende tu micrófono y dilo. Sí, como vos mencionabas, Juan, Santa Cruz era como el lugar de confinamiento para presos políticos. Y yo recuerdo cuando fueron las sublevaciones de militares en los últimos años del gobierno de Perón, bueno, Lanusse fue preso acá en la cárcel de Río Gallegos, ¿no? Y después, bueno, los peronistas eran presos en la cárcel de Río Gallegos. Sí, el sur no perdía esa característica de lugar de confinamiento. Esta es una polémica que atraviesa, es interesante, para la idea de poner las cárceles en los lugares inhóspitos, medio eslombrosiana. Si ustedes recuerdan el libro Papillon, un francés llevado a una isla de Centroamérica, y en la isla de Tierra del Fuego, que al principio fue la isla de los estados, que ya era demasiado, luego Ushuaia era un sobrecastigo. Pero a su vez, ya eso pensado a principios del siglo, ya en el libro de la Australia Argentina, Pairó dice algo significativo. Estas sociedades del sur, tanto Magallanes como las del sur argentino, tienen un aspecto moderno y otro de personajes marginales e indeseables. Es decir, primero creo que ahí en ese marginales e indeseables, englobaba a los extranjeros con ideas
revolucionarias y a los ex residentes del presidio. Ahora bien, y seguramente hubo mucho, y también hubo una campaña, una vuelta, recuerdo que Osvaldo Tocci nos dio un recorte de la campaña de principio de siglo para terminar con esto de los indeseables en la sociedad. Incluso está en el acta de la fundación de la sociedad rural, digamos, terminar con que el sur sea tierra de confinamiento. Ahora bien, como yo creo que hay algo que una vez lo conversaba, quizás lo hablé con mi viejo, él decía que los presos eran tipos muy capaces, que no había nadie que sepa más de leyes que un preso, nadie que sepa más de orden que un preso, y que eran funcionales y servían, porque algo les había cambiado en el bocho. Tenía que, no sé, pero que había ex residentes que habían venido y que habían estado. Bueno, por eso digo que la cuestión de los ex residentes atraviesa a lo largo y creo que en cierta medida esta idea de estas, no se explica, que el arraigo de los indeseables, creo que las huelgas de los 20 vinieron a poner sobre la mesa un potencial conflicto donde todos los indeseables, estos de los cuales hablaba Pairó y varios autores chilenos y todo, se habían conjurado en una especie de sublevación que era réplica de del asalto del Palacio de Invierno, y bueno, esto lamentablemente derivó en lo que hoy, de estos tiempos, es el centenario, una matanza tremenda. ¿Alguna otra persona que quiera hacer un comentario? Bueno, alguien preguntó si esto va a estar disponible. En un par de días va a estar disponible en los sitios de las redes de Fundacruz la grabación. Pero si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario. Y si no, vamos a agradecerle muchísimo a Juan. Realmente, Juan, es admirable tu capacidad de mantener a la gente despierta atrás de una cosa que vemos una J sin dibujitos, fotos ni PowerPoint, lo cual es un gran mérito de tu parte. Se ve que hablaste de temas que a todos nos interesaron muchísimo. En realidad fue una gran estrategia, porque me iba a poner una camisa roja y blanca y tengo una celeste y blanca para celebrar el campeonato. Así que en nombre de Fundacruz te agradezco mucho, Juan, que te hayas prestado a darnos esta charla, que fue sumamente interesante. Aprovecho para agradecer a Milagros y a Pablo Bicher, que nos ayudaron en la organización y el diseño de esta serie de charlas, que han sido muy útiles, muy interesantes, y que están disponibles, salvo una que tuve problemas yo con mi computadora, que es la que hablamos sobre el tema de Malvinas en el imaginario de Santa Cruz, y que además terminó siendo otra cosa, pero fue muy interesante porque la participación de los veteranos le puso mucho corazón realmente, y escuchamos cosas que quizás desde este lado los residentes no habíamos vivido en absoluto. Así que bueno, muchas gracias a todos. Con esto cerramos este ciclo de encuentros con la historia regional en Santa Cruz, y los invitamos para el 10 de diciembre, que vamos a inaugurar una muestra presencial en la casa, que no es en este caso una muestra de arte, sino que es una muestra de un trabajo técnico que han realizado unos muchachos de Córdoba sobre la importancia de la energía mareomotriz en la Patagonia y particularmente en la provincia de Santa Cruz. Así que esto se va a inaugurar el viernes 10 de diciembre, y a través de las redes y de nuestros sistemas de contacto con los amigos les vamos a informar el horario y modalidad de asistencia. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que participaron en estas charlas, a Pablo, a Milagro, a Marcos Williams, se me fue el nombre del presidente de la FIAS, que estuvo con Marcos Williams, que se llama Michael O'Byrne,
Y bueno, a Susana Martínez y a Usoberría, que también nos dieron una charla muy, muy interesante sobre los conflictos políticos en la provincia. Y Juan, por ser el último, muchas gracias por la generosidad de todos. Realmente nos permitió ofrecer a nuestros amigos una serie de charlas que fueron muy esclarecedoras y esperemos a partir del año que viene retomar un contacto más personal con todos los amigos, volver a encontrarnos en la casa, tener un recuerdo para los que no van a volver y un abrazo con los que puedan volver. Muchas gracias a todos.